Dios los bendiga, queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero compartirle un pequeño tema bajo el título Límites Santos. Acompáñenme por favor en Génesis capítulo 2, 16 y 17. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria al nombre del Señor. Entonces, límite santo. ¿Qué es un límite? Es una prohibición, prácticamente una barrera. El primero en poner límites ha sido el mismo Dios, Yahweh de los ejércitos. Y la palabra dice: sé imitador mío como yo lo soy de Cristo. Significa que nosotros tenemos que imitar, obviamente, a Cristo Jesús. Cristo puso límites a su ministerio, a su vida. Significa que nosotros también tenemos que hacerlo. El cristiano prácticamente tiene que aprender y a poner límites santos en su vida, en su ministerio, en su familia, con los familiares, con los niños, matrimonio, etcétera, etcétera. Vamos a dar varios ejemplos desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Versículo 16. Dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Significa, tú puedes hacer lo que tú quieres, pero recuérdate que toda decisión tiene una consecuencia. 17. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice no comerás. ¿Qué es esto? Es prácticamente un límite santo. ¿Qué es un límite santo? Es un acto de obediencia al Señor. Poner límites santos en nuestra vida, queridos hermanos en toda parte del mundo, no es falta de amor, mas sí es un amor puro, verdadero, maduro. Entonces tenemos que aprender a poner límites en el amor y también tenemos que aprender a quedarnos bien firmes en nuestros límites. Cuando tienes límites santos, recuérdate una cosa: siempre tendrás paz, amistad y hermandad más sana, porque saben que tú tienes ciertos límites, entonces todo tienen que respetarlo. Y tendrás también más energía para tu ministerio, familia, matrimonios, hijos, para tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Por qué muchas vidas, matrimonios, familias, hijos y ministerio se destruyen? Versículo 17 dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿por qué? Porque no ponen límites santos en su vida. Entonces, ¿qué está faltando en el pueblo de Dios, queridos hermanos en toda parte del mundo? Conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra del Señor. Entonces, si tú no sabes poner límites santos, y tú piensas que cada vez que tú dices no a una persona, no en el amor del Señor, claro está, cada vez que tú dices no a una persona, tú piensas que estás pecando, te aconsejo, pide sabiduría al Señor y habla también con tu pastor, que seguramente Él te va a dar un buen consejo. Él te va a decir cómo tú tienes que portarte, porque lamentablemente en el curso de los años ha sido enseñado el evangelio falso. Como que somos cristianos, entonces nosotros tenemos que comernos la basura de todo el mundo, con todo respeto, tenemos que bebernos el veneno de todo el mundo. Lamentablemente no es así. La Sagrada Escritura no enseña eso, al contrario. Segunda de Corintios 7:1 dice: limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Somos nosotros que tenemos que hacerlo. Significa que tenemos que alejarnos de cristianos, familiares y personas tóxicas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué muchas veces muchos matrimonios, familias, hijos, ministerios se destruyen? Porque no saben poner un límite santo a su vida. Entonces, límite santo significa crecimiento espiritual, paz y armonía. Acompáñenme por favor en Génesis capítulo 13, vamos a leer del 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Mire, versículo 7, que da a entender claramente que las personas tóxicas siempre traen problemas, siempre traen contienda y obra de la carne en tu vida. 8. Entonces Abraham dijo a Lot, aquí se ve la verdadera sabiduría: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Muchas veces
queridos hermanos, en toda parte del mundo, tenemos que aprender también a alejarnos de ciertos familiares que son tóxicos. Tenemos que aprender en el amor del Señor a poner límites santos. Entonces, versículo 8, eso significa tanta sabiduría. Si te falta sabiduría, pídela a Dios. 9, miren aquí. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. El versículo 9 da a entender claramente que Abraham, con mucha sabiduría, puso un límite santo con un familiar suyo. Entonces, ¿qué acontece en tu vida cuando tú pones límites santos? Acompáñenme por favor en el versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Entonces, cuando tú pones límites santos en tu vida y tú te apartas de gente tóxica, de cristiano tóxico, inmediatamente viene la bendición del Señor en tu vida. Miren aquí. 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces después, cuando tú pones límite santo en tu vida, después que tú alejas de personas, te alejas de personas tóxicas, cristianos tóxicos, inmediatamente, gloria a Dios, viene la bendición del Señor en tu vida de una manera tremendamente grande y especial. 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él. Muchas veces en nuestra vida hay personas que son tóxicas que no te permiten crecer. Quiero dar alguna testimonianza personal. Bueno, realmente tengo mucha. El Señor a veces uno como pastor permite que tienes tanta testimonianza, porque así además de predicar la palabra con tu testimonio, puedes realmente ver cómo Dios trabaja en tu vida para tu enseñarle al pueblo. Cuando yo llegué aquí en Alemania, en los inicios que yo llegué aquí en Alemania, yo estaba con personas a Simbach am Inn, donde nosotros tenemos la iglesia, y con esas personas nosotros teníamos culto. Eran personas cristianas ya desde hace muchos años, creo que 30 o 40 años, pero lamentablemente eran cristianos tóxicos, cristianos, es triste decirlo, un fanático religioso, farisaico, eran cristianos tóxicos. Entonces, a mí Dios, queridos hermanos, me dio a entender, aléjate de estas personas, porque yo no te llamé a estar con ellos. Tú con ellos no creces, mas vas a morir espiritualmente. Aléjate inmediatamente. Después que yo me alejé de estas personas, que puso un límite santo en el amor de Dios, entiéndame bien, inmediatamente Dios nos ha bendecido. Allí nació inmediatamente el Ministerio Betel y tenemos 12 años que estamos predicando aquí en Alemania. Si yo me hubiese quedado con ellos, hubiese muerto espiritualmente. Entonces, lo mismo que le pasó a Abraham con Lot, que en el versículo 14 dice, después que Lot se separó de él, inmediatamente a Abraham le llegaron las bendiciones. Quiero dar otro pequeño testimonio. Años atrás, puntualmente, el sábado, como que yo trabajo, no tengo mucho tiempo en la semana para estudiar la Santa Palabra, entonces yo dedico el sábado y a veces también parte del domingo, además de dar estudio bíblico y el culto sábado y el domingo, este día yo lo dedico, desde que me levanto temprano, me pongo a orar, después yo lo dedico a estudiar la Santa Palabra. Para mí es un día que yo lo dedico a la consagración. Entonces, puntualmente, queridos hermanos, puntualmente, cuando yo tenía justamente que iniciar a estudiar la Biblia, preparar el estudio, el sermón, etcétera, etcétera, puntualmente me tocaba el timbre un hermano tóxico, un cristiano tóxico, o sea, aquellos hermanos que nunca crecen, que nunca dan fruto, siempre traen problemas a la vida de las personas, a la iglesia, nunca crecen, problemas en el matrimonio, en la familia, en los hijos, etcétera, etcétera. Años y años y años, siempre problemas. Entonces, yo me recuerdo que un sábado, 2 sábados, 3 sábados, la cosa puntualmente pasaba siempre todos los sábados, hasta cuando Dios me dio a entender, escúchame bien, Dios me dio a entender, esta persona te lo manda Satanás porque quiere distraerte, porque quiere quitarte el tiempo que tú tienes que dedicarme a mí para tú estudiar la Santa Palabra, preparar el sermón, la prédica, etcétera, etcétera. Entonces mi Dios me dio a entender, esta persona te la manda Satanás. Y yo tuve que poner un stop, un límite
santo. Ahí mismo yo le dije a mi esposa, prepárale un café con leche, lo que quiere, bébetelo en la gracia de Dios y después, por favor, te tienes que ir de aquí porque yo tengo que estudiar. Y sábado yo lo paso en la consagración, a estudiar la Santa Palabra. Si tú quieres hablar conmigo, después del estudio bíblico, podemos durar hasta la medianoche. Pero el tiempo que yo tengo que estudiar, yo tengo que estudiarlo. Porque toda la semana yo me la paso trabajando para traer la comida a casa. Entonces el Señor me dio a entender, queridos hermanos, verdaderamente, por eso que cuando tú tienes tu íntima comunión con el Señor, Él te da a entender las cosas. Y también tengo que decir otra cosa, que está faltando en el pueblo de Dios, discernimiento de los espíritus. Porque no todo aquello que dirán Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. No todo aquello que dicen que son hermanos, la fe realmente son hermanos. Y no todo aquello que aparente, todo lo que viene aparentemente de Dios, realmente viene de Dios, muchas veces viene del mismo demonio. Entonces yo tuve que poner un límite santo y yo le fui claro, yo el sábado tengo que estudiar, después del culto podemos hablar todas las horas que tú quieres. En todo lo que yo puedo ayudarte, yo sigo haciéndolo. Porque la gente tiene que entender quién eres tú. Tú tienes que poner límite santo en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora entiéndeme bien, si un verdadero santo de Dios necesita ayuda, aunque venga a las 2 de madrugada en mi casa, no hay ningún problema, mi casa está abierta, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero la Sagrada Escritura, la Santa Palabra, da a entender que con cierta persona tú tienes que poner un límite santo, porque si no en tu vida viene destrucción. Acompáñame por favor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Miren aquí, 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aprende a poner límite santo en tu vida, porque un límite santo no es falta de amor, mas sí es un amor puro. Entonces, aprendes también, tenemos que aprender a decir no, a poner un stop, o sea, un stop santo, un no santo. Porque prácticamente, hermano, ¿qué hicieron las 5 sensatas con las 5 insensatas? Le dijeron no, porque si no, no alcanza ni para nosotros ni para ustedes. Que hicieron las 5 sensatas, pusieron un límite santo, un stop santo. ¿Qué aconteció? Ellas se fueron con Cristo, las otras se quedaron aquí en la tierra. Entonces, la palabra dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Recuérdate que cada vez que tú quieres hacer algo para el Señor, el enemigo siempre manda una trampa, una piedra de tropiezo o personas que vienen a molestarte. Acompáñame por favor en Lucas capítulo 10, vamos a leer versículo 3 y 4. Lucas capítulo 10, vamos a leer 3 y 4. Miren aquí que dice la Sagrada Escritura. Id, y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. La palabra dice que somos cordero en medio de lobos, ovejas en medio de lobos. Entonces, si tú, ¿qué tienes que hacer tú como oveja, como corderito? Aprender en tu vida a poner límite santo, porque si tú no pones el límite santo, viene el lobo y te come. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, y a nadie se lo deis por el camino. Aleluya. Muchos tal vez pueden pensar, pero el Señor, que Jesús, ¿qué estaba haciendo en ese versículo bíblico, en esta oportunidad? ¿Estaba enseñando mala educación? Absolutamente no. Pero recuérdate, esto es otro límite santo. O sea, dice así, versículo 4, y a nadie saludéis por el camino. Este es un límite santo. Cristo no está enseñando mala educación. Pero recuérdate que si tú tienes que hacer algo para el Señor, o tú estás yendo a la iglesia, o de pronto tú estás ayunando, quieres ir a la iglesia, proclamar, no sé, un silicio, un ayuno, una vigilia, o todas estas cosas, recuérdate, no tienes que contaminarte con personas o cristianos tóxicos, porque te van a quitar la bendición. Aprende a poner límites santos en tu vida, porque un límite santo no es falta de amor, es un amor puro. En poca palabra, miren aquí, gloria al Señor, dice así, y a nadie saludéis por el camino. O sea, si de pronto tú estás yendo a la iglesia,
porque tú eres una persona consagrada, este día te levantaste bien gozoso, oraste, ayunaste, el Señor te ha bendecido. Cuando tú vas de camino a la iglesia, si hay cristianos o personas tóxicas que vienen y quieren envenenarte, quiere ponerte cizaña, divisiones, obras de la carne, la palabra dice no lo saludéis. Entonces cambia de camino y ve derechito a la iglesia. Entonces, ¿qué es este? Otro límite santo. Acompáñenme por favor en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, vamos a leer 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les digo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gloria al nombre del Señor. Cristo puso en su vida, en su ministerio, límites santos. Sí, la palabra da a entender que sí. Y tenemos que aprender que también en el templo tenemos que poner un límite santo, porque el templo tiene que ser respetado. El templo no es un bar, no es una discoteca, no es un circo, no es un centro comercial, no es un supermercado. Tú no puedes hacer lo que tú quieres en el templo. El templo tenemos que respetarlo. Jesucristo en esa oportunidad se enojó de mala manera, porque habían tomado el templo como un centro comercial, compraban, vendían, etc. Pues en pocas palabras, lo que se está viendo hoy día en las iglesias de hoy día, que venden, compran, parece un circo, solo show, solo hacen de todo menos que verdaderamente adorar al Señor. Miren aquí. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les digo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gloria al nombre del Señor. Es bueno, queridos hermanos, en toda parte del mundo aprender a poner límites santos en nuestra vida, porque cuando tú dices un no santo, guiado por el Señor, gloria al nombre del Señor, recuérdate una cosa, que tú no estás pecando, mas sí tú estás preservando tu alma. Cuando tú pones límites santos en tu vida, recuérdate que cuando tú eres guiado por el Señor, cuando tú te mueves conforme a la Sagrada Escritura, tú nunca te equivocas. Juan capítulo 5, vamos a leer da 3 al 8, Juan capítulo 5 da 3 al 8, dice así, la palabra del Señor, Juan capítulo 5 del 3 al 8, miren aquí, en esto yacía una multitud de enfermos, cientos de personas, tal vez miles de personas, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Significa que una sola persona, no es todo aquello que llegaban, si tiraban en el agua iban a ser sanos, solo uno, o sea, el primero. Bueno, da a entender que no pierdas tiempo en tu vida, aprende hoy a poner límites santos, no pierdas tiempo, pone límite santo. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Da a entender que esta persona ha sido muy perseverante. Y quiero decirte hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, en toda parte del mundo, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Sigue orando, sigue pidiendo al Señor lo que tú le estás pidiendo y no te preocupes que conforme a su voluntad, en su tiempo, Él te lo va a conceder, conforme a su voluntad. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, da a entender que tú tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres mañana lo que decides hoy. No pierdas tiempo, hoy es el día, dice Hebreo 3:15. 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se quita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, da a entender que sí, que él quería ser sano. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Entre tanta gente, cientos de personas, tal vez miles, solo uno. Entre muchos discípulos, solo él eligió 12. Entre otros miles que le seguían, él eligió otros 70. Y entre miles de personas, él escogió a pocos para hacerle el milagro. Bueno, da a entender que Dios también
Jesucristo en su vida, en su ministerio, puso límites santos. Muchas veces Dios me dio a entender, queridos hermanos, con estas personas no tiene que perder más tiempo porque nunca crecen, nunca hay fruto, nunca maturan, siempre problema, divisiones, ira, riña, obra de la carne, etcétera, etcétera. Entonces a mí Dios me dio a entender con estas personas. Dios me dio a entender con estas personas pon un límite santo. No pierda más tiempo. Este tiempo que tú tienes que perder con ellos, que ya tienes años perdiendo tiempo con ellos, dedícalo a otras personas. Entonces también, como pastor, yo tuve que decirle, yo no lo voy a seguir más. Un límite santo. Así que también aconteció que a otras personas, por causa de apostasía, falsos profetas, siempre divisiones, que querían que la iglesia cayera, que se cerrara, nunca cambiaban, después de exhortarle por varios tiempos, muchísimas veces, llegué a un tiempo, un momento que el Señor me dio a entender, ya basta. Entonces tuve que decir también a cierta persona, vete de aquí y no vuelva más. Acompáñame por favor en Lucas capítulo 13, vamos a leer desde el 6 al 9. Nosotros como pastores también tenemos que aprender a tener límites santos, porque poner límites santos te va a dar más energía para el ministerio, para la familia, para los hijos, etcétera, etcétera. Acompáñenme por favor, Lucas 13, del 6 al 9. Miren aquí, dice así la palabra. También relacionando con eso que yo ahora mismo acabo de decir. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador, y aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Eso es lo que estaba yo diciendo antes. Tú dedicas tiempo a ciertas personas, años y años, y nunca crece, nunca hay un cambio, nunca hay fruto. Pues entonces deja eso y dedica tiempo a otras personas. Mire, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cambie alrededor de ella y la abone. Mira, cuánto es grande la misericordia del Señor. Déjala un año más. Por eso pasan los años, la persona no crece. Entonces, ¿qué pasa? Miren aquí. Y si diere fruto, bien, si no la cortarás después. Eso es lo que estaba yo diciendo antes. Pero miren aquí, versículo 7. Pongan atención. Y dijo el viñador, y aquí hace 3 años que yo vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos años duró el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra? Alrededor de 3 años. Bueno, da a entender que si una persona en los primeros 3 años de vida cristiana no ha crecido, difícilmente va a crecer, queridos hermanos. Es como un niño. Cuando nace, si entra en los primeros 3 años de vida, no aprendió a caminar, pues significa que tiene algún problema en el crecimiento, hay algo que no cuadra. Por eso, entonces, pastor en toda parte del mundo, queridos hermanos, maestros, de pronto tú tienes un ministerio, si tú te das cuenta que tú le dedicas años y años a cierta persona y nunca cambia, Dios da a entender, pone un límite santo, deja a estas personas en la gracia de Dios, bendícelo y dedica este tiempo a otro. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bueno, no quiero añadir más nada, quiero terminar aquí. Dios ha sido el primero en poner límites santos. Cristo puso límite a su ministerio, a su vida, entonces significa que nosotros como cristianos tenemos que hacerlo. El cristiano tiene que aprender a poner límites santos en su vida, en su ministerio, en su familia, con los familiares, con los niños, matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces poner límite santo no es falta de amor, mas sí es un amor puro, gloria al nombre del Señor. Aprender a poner límite también en el amor, mantenerse firme en los límites, porque cuando tú tienes límites santos, siempre tendrás paz, amistad y hermandad más sana, porque sabe quién eres tú, entonces aprendan a respetarte, van a aprender a respetarte. Y siempre cuando tú pones límites santos, recuérdate, tendrás más energía para tu ministerio, familia, matrimonio, etcétera, etcétera. No quiero añadir más nada, recuérdese siempre que vive en Jesús y que Cristo viene pronto. Maranate, Cristo viene. Chao.